¿Tengo que darle algún botón aquí? ¿Ahora sí? Muy bien. Pues vamos a empezar este ciclo de 4 conferencias que amablemente el Colegio Libre de Méritos me ha invitado a impartir ante ustedes. Agradezco su presencia y agradezco también la presencia de Álvaro Delgado Gal, que es el promotor de esta iniciativa y que me propuso impartir un curso sobre un tema que estuviera trabajando. Estoy preparando un diccionario de símbolos políticos y sociales de la España del siglo XX con un grupo de colegas y amigos, alguno de ellos me parece que está aquí. Y hay un tema clave, naturalmente, un tema que, como verán a lo largo de estas conferencias, tiene múltiples derivadas, que es la idea de España y su representación iconográfica. Sobre todo una recurrente, una que irán viendo sobre todo en las 3 primeras sesiones de este curso, luego sorprendentemente desaparece, podríamos decir, del mapa, que es la matrona y el león. A algunos de ustedes les sonará esta imagen de España más bien asociada a la República. Una de las primeras sorpresas que nos da esta historia, y no quiero ser spoiler de mi propio curso, es que en realidad la imagen de la matrona y el león, que acaba siendo casi institucionalizada como alegoría de la Segunda República, fue durante mucho tiempo símbolo de la monarquía tradicional. Y de esta forma, y se lo digo de entrada para que vean las vueltas que da la historia a los símbolos, lo que empezó siendo durante mucho tiempo alegoría de la monarquía tradicional, se convirtió en el siglo XIX, como empezaremos a ver hoy, en alegoría de la nación liberal, y de alegoría de la nación pasó a ser, a partir de en 1931, el símbolo de la República como expresión de la nación, de la soberanía nacional en toda su plenitud. Hoy les voy a hablar, vamos a seguir un orden cronológico, pero hoy por fuerza les tengo que hablar un poco de los antecedentes de la cuestión, de las claves de la cuestión, antes de entrar en el tema concreto que hoy voy a tratar ante ustedes, la guerra de independencia, viejos y nuevos símbolos de España. Lo primero que hay que saber es que los símbolos muchas veces cambian de significado sin cambiar de forma. Los mismos símbolos, el caso de la matrona y el león es bastante claro, y ahora veremos cómo la matrona y el león se convierte en un símbolo constitucional y liberal a partir de 1808, con un escaso cambio en su morfología, tal vez imperceptible para nosotros, se convierten en expresión de un proyecto, una idea, un sentimiento totalmente distinto, a veces incluso opuesto, de representar a la monarquía a representar a la república. Esa es la evolución, por ejemplo, de la matrona y el león en ese siglo y pico que voy a exponer aquí en las 3 primeras sesiones. Esa va a ser la protagonista fundamental de las 3 primeras clases, la matrona y el león. La matrona como expresión de la monarquía y o de España. Durante algún tiempo será difícil distinguir la una de la otra. Y el león, que está tomado de la emblemática de la vieja monarquía española y que procede del viejo reino de León y que está documentado desde el siglo XI nada menos, como tal símbolo, el león como expresión, símbolo, encarnación del pueblo español. Y de esta forma se va construyendo un relato que tiene algo, como verán ustedes en estas imágenes que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, se puede ver como una historieta de un país encarnado en un símbolo que de alguna forma también somatiza sus peripecias. Verán como la famosa matrona empieza arrogante, fuerte, vigorosa, orgullosa, va perdiendo poco a poco peso, presencia, fuerza, se va quedando en los huesos. Una de las publicaciones más importantes que veremos, la veremos en la próxima conferencia, se titula La flaca, es del sexenio revolucionario y es España. Por tanto, esta es la historia o la historieta que vamos a ver en gran parte, no solamente. Y nos encontraremos con otros símbolos colaterales, algunos más importantes, pero no tienen ese carácter de alegoría, como la bandera o las sucesivas banderas. Y aquí nos vamos a encontrar también algunas sorpresas. Una de las preguntas que nos podemos hacer
de entrada y que voy a intentar responder en estas conferencias es qué ha pasado para que un símbolo que representó durante décadas a España en carteles, prensa gráfica, sellos de correos, monedas, por supuesto, litografías, etcétera, monumentos públicos, como vamos a ver enseguida, haya desaparecido de nuestra memoria colectiva. Si es sorprendente el final de esta historia, que la matrona y el león, que se convirtió en un personaje familiar para muchos españoles, al final, digamos que para la sociedad española, que sabía exactamente qué representaba, qué emociones despertaba, no es menos sorprendente, y que de repente desapareció de nuestro imaginario colectivo. Solo los más viejos o los que, digamos, que han heredado una tradición republicana, una memoria visual del republicanismo español, la relacionarán con la Segunda República, y es una asociación de ideas un tanto engañosa. Pero sí es sorprendente este final, es decir, que a partir de 1939 la matrona y el león desapareciera del mapa, no los menos su origen. Y su origen se remonta, como les decía antes, a la noche de los tiempos. El león como símbolo de uno de los reinos que acabó formando la monarquía española, y la matrona, que se remonta nada menos que a la dominación romana de la vieja Hispania. Lo veremos también en su momento. Y tampoco este es un elemento muy, digamos, muy original. Los romanos crearon matronas para representar territorios conquistados por sus ejércitos. Helvecia fue representada como matrona, Britania fue representada como matrona, no tenía nada de particular que Hispania lo fuera también. Bien, de ser, les decía, símbolo de la Segunda República, a ser en el pasado como la decantación de una serie de tradiciones, de instituciones, de conceptos de España totalmente distintos e incluso contrapuestos. Para que vean hasta qué punto esa imagen de España que ha caído en el olvido, la imagen de la matrona, forma parte, sin embargo, de nuestro paisaje simbólico, les voy a empezar por mostrarles el frontispicio del Congreso de los Diputados, en el que tenemos, que data de 1850, en el que tenemos una composición alegórica que presenta en el centro a la famosa matrona, una representación muy estereotipada del siglo XIX, la matrona como expresión de la soberanía nacional. Arriba la bandera rojigualda, de la que voy a hablar bastante en la clase de hoy, y abajo, no está en la imagen, pero esto no hace falta que se lo recuerde, los leones que representan las glorias patrias y, en general, podríamos decir, el pueblo español. Por tanto, a pesar de su desaparición de nuestra memoria visual más inmediata, está ahí y forma parte de nuestro entorno más inmediato. Bien, alegoría de la vieja monarquía, o tal vez no tan vieja. Por ejemplo, la vemos aquí en estas tres secuencias. La primera corresponde a una imagen de 1770 que muestra a la matrona con su inseparable león. La segunda es un anuncio de la historia de la Revolución Española por fascículos, escrita por el expresidente de la Primera República Española, Francisco Pi y Margall. No hace falta que subraye la presencia destacadísima de la bandera rojigualda, que fue la bandera de la Primera República. Ahí tienen el león, ahí tienen el gorro frigio, ahí tienen las columnas de Hércules, dos fechas, septiembre del 68, febrero del 73, la Revolución Gloriosa del 68, la proclamación de la Primera República, el gorro frigio, el libro que representa la Constitución. Este es un elemento que aparece muy pronto en la reformulación de la matrona y el león como símbolo constitucional. Matrona, león y libro, quiere decir que la matrona se ha convertido en un símbolo de la revolución liberal o de la patria de los liberales. Hay, como ven, una serie de elementos comunes, a pesar del siglo y medio, 160 años más o menos, de diferencia entre estas tres imágenes. La primera representa la monarquía absoluta. Antes les he dudado si calificarla de monarquía tradicional. Ahora entraré en detalles
de esta cuestión, porque la nacionalización, el uso de la matrona y el león de esta alegoría por parte de la monarquía tiene mucho que ver no tanto con los orígenes tradicionales, medievales de la monarquía, como con su intento de modernización y nacionalización. Y eso explica por qué el liberalismo, en gran medida, va a hacer suyos los símbolos nacionales creados por la monarquía absoluta en el siglo XVIII, en una etapa de modernización, de reforma, en la etapa conocida como el despotismo ilustrado. Tal vez no sea del todo fácil entender por qué una monarquía, pese a todo absoluta, por cierto, aquí lo vamos a ver enseguida con más detalle, aparece un retrato del rey Carlos III. ¿Por qué una monarquía que es absoluta y que en realidad no pretende otra cosa que afianzar su absolutismo crea un acervo de proyectos, de imágenes, de discursos, algunos inacabados, algunos puramente tentativos, como la limitación del poder de la Iglesia, que pasarán muy pronto al proyecto histórico, al proyecto de cambio del liberalismo? Yo creo que la clave está, por un lado, en la modernización de España, que intenta la monarquía absoluta en tiempos del despotismo ilustrado, sobre todo con Carlos III, menos con Carlos IV, la creencia probablemente de que modernizar la monarquía, modernizar el país, nacionalizar el Estado, sería suficiente para evitar una revolución y para crear una monarquía eficiente y capaz de hacer frente a los grandes desafíos de un siglo de grandes cambios como era el siglo XVIII. Yo creo que eso explica lo que la monarquía ilustrada tiene de modernizadora y lo que dejó de herencia a los liberales de nacionalización del Estado y de nacionalización de los símbolos del Estado. Y por aquí podemos empezar a entender cómo lo que empezó siendo el símbolo de la monarquía, utilizado, no voy a decir masivamente porque los medios técnicos de la época tampoco lo permitían, pero sí cada vez más por la monarquía como símbolo de la nación, acabará siendo símbolo de la República, podríamos decir como última derivada, como plenitud de un proyecto de cambio, de modernización y de nacionalización del Estado. Bien, esa es una de las preguntas. Insisto, por ese lado no quiero jugar con ustedes, quiero dejarlo claro desde el principio. Hay cuestiones que vamos a dejar para el final, pero eso me parece que debe quedar claro. Hay una pregunta que sí va a quedar para la cuarta conferencia, y ahí yo creo que sí habrá un factor de sorpresa en estas conferencias y en su desenlace. ¿A qué se debe la desaparición repentina y definitiva de la matrona y el león en la iconografía política española a partir de 1939? La tercera pregunta que nos podríamos hacer, que dejo también para el final, es si todo ello tiene algo que ver con el grave problema territorial e identitario que tiene la España actual. Aquí lo que vamos a ver es un proceso de construcción de España como nación que empieza con la monarquía ilustrada de finales del siglo XVIII, que pasa desde luego por el proyecto liberal del siglo XIX, que crea un gran consenso identitario, simbólico, en torno a la idea de España, que entra en crisis a partir de 1898 y que se republicaniza de manera irreversible a partir de 1931. En el origen de todo esto lo que hay, como les decía antes, es un fuerte proceso de nacionalización iniciado por la monarquía reformista de finales del siglo XVIII y desarrollado por el liberalismo en el siglo XIX. Si del lenguaje de los símbolos pasamos al lenguaje de las palabras, que se desarrolla en paralelo al lenguaje de los símbolos, aunque el tiempo de los símbolos suele ser un tiempo largo, lo hemos visto en el caso del león, que es un símbolo que viene nada menos que de la Edad Media. El tiempo de las palabras, el tiempo del lenguaje político es un tiempo mucho más acelerado. Son lenguajes, en todo caso, que corren en paralelo y que confluyen, por ejemplo, en la importancia que el sintagma, que la expresión nación española, llegará a tener a lo largo del siglo XIX. Lo vemos, por ejemplo, en este gráfico tomado de la base de datos de Ngram,
que es el resultado de la digitalización de miles o millones de textos, de impresos en español. Con este resultado, cuando se mete en el buscador la expresión la nación española entre 1800 y el año 2000. Es una primera aproximación, yo creo, bastante clara. En Gram hay que utilizarlo con una cierta prudencia. Pero para las cuestiones, digamos, de brochazo, para las cuestiones generales, para las cuestiones de primer impacto, yo creo que vale perfectamente. Y lo que muestra, en primer lugar, es la importancia que el sintagma nación española tiene en el siglo XIX, que es el siglo de construcción de la nación española en su sentido moderno y liberal, y hasta cierto punto también algo en lo que voy a insistir, que se ve muy bien en el caso de la matrona y el león y también en el lenguaje, se aprecia también en parte en este gráfico, y es el hecho de que el uso del concepto de nación española o el uso del lenguaje o de la retórica patriótica y nacionalista en el siglo XIX español corresponde sobre todo a etapas liberales y decae claramente en etapas contrarrevolucionarias o absolutistas por el conflicto histórico que el concepto de nación, muy ligado al de soberanía nacional, plantea a la vieja monarquía absoluta. De ahí esa incomodidad del absolutismo en su relación con el término nación, a veces con el término patria y, desde luego, con la simbología que representa a la nación. Por eso, y por otra razón obvia, por la guerra de independencia, en la primera mitad del siglo XIX, dejaremos para la lección de la semana que viene, esa subida exponencial del uso del término durante la Restauración a finales del siglo XIX, pero en la primera mitad, claramente, el apogeo en el uso de la nación española se produce en la guerra de independencia, la confluencia de guerra contra un invasor extranjero y de una revolución liberal en nombre de la nación, y el momento en que toca fondo en esta primera etapa es el año 1829, en plena década ominosa, en pleno absolutismo. Por tanto, esa correlación creo que aparece bien reflejada en este gráfico. Bien, la idea de nación en el siglo XIX está ligada estrechamente al principio liberal de soberanía nacional. Decía la Constitución de 1812 en su artículo 2: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Ahí tienen una declaración programática de un principio revolucionario que es el de soberanía nacional. Y la monarquía y el rey supeditados a la nación, nada por encima de la nación y sus símbolos. Y lo mismo se puede decir de las imágenes que expresan a la nación. Si esto es así, insisto, se entiende por qué en estos vaivenes que aquí se ven bien reflejados, recurriremos a otras fuentes también para mostrar este hecho, los momentos de mayor intensidad patriótica, nacionalista, les advierto que el término nacionalista no existe en la época, pero para entendernos, coincide con momentos revolucionarios o liberales, y porque los momentos de más baja intensidad patriótica o nacionalista coinciden con momentos de reflujo absolutista, contrarrevolucionario o moderado. Ya les advierto que el carlismo, por ejemplo, tardó bastante tiempo en hacer suya la bandera rojigualda, por considerarla con razón ligada al liberalismo o a la experiencia liberal o al concepto liberal de nación. Bien, les decía que la monarquía ilustrada en tiempos de Carlos III pone en marcha un proceso a la vez de modernización y nacionalización. No es un proceso revolucionario. Digamos que eso funciona un poco como, o pretende ser, un antídoto frente al peligro de una revolución, a partir de la creencia de que modernizando la sociedad, la economía, las estructuras, incluso el modelo territorial, y nacionalizando los símbolos de la monarquía, se conseguiría evitar una revolución. Y de ahí el protagonismo que la política simbólica tuvo en la segunda mitad del siglo XVIII y concretamente en el reinado de Carlos III. Por ejemplo, en el uso de la matrona y el león, ahora veremos algún ejemplo,
en la declaración de la bandera rojigualda como bandera nacional en 1785, lo vamos a ver también enseguida, y algo que forma parte también de la historia de los símbolos de la nación, que es la adopción de la llamada Marcha de Granaderos como marcha real en 1770. Así como la Marcha de Granaderos no se convertirá en himno oficial hasta el reinado de Isabel II, tenía, por tanto, un largo recorrido todavía por delante para adquirir estado oficial. El decreto de 1785, firmado por Carlos III, oficializaba la bandera rojigualda, que tienen aquí ustedes, en sus dos versiones: bandera y gallardete españoles de guerra a la izquierda, bandera mercante española a la derecha. Lo hará como bandera nacional. Dice concretamente el decreto firmado por Carlos III como la bandera nacional de que usa mi armada. Hay un conflicto ahí, hay una tensión entre ese sentido patrimonial que tiene la monarquía de los símbolos de la nación o de España y la conciencia de que ahí está surgiendo una nación que tiene que dar un sentido moderno, un sentido colectivo al Estado y a la propia monarquía como algo más, desde luego algo más emocionante, pero también algo más eficiente que la expresión de la soberanía de origen divino de un rey, digamos como expresión del patrimonio de una familia, de una dinastía. Se podría decir que la política de la monarquía ilustrada supone a la vez la modernización y la nacionalización del Estado, como decía antes, para hacer más eficaz y más duradera, por tanto, a la monarquía y también para fortalecerla frente a quienes cuestionan en ese momento, segunda mitad del siglo XVIII, su poder, que son fundamentalmente la Iglesia y la vieja aristocracia, que son las grandes enemigas de la política modernizadora de la monarquía ilustrada. Yo creo que por ahí se puede entender por qué la política nacionalizadora y modernizadora de la monarquía tiene un cierto carácter preliberal, o por qué los liberales hicieron suya esa política de símbolos, en algunos casos, o llevaron hasta sus últimas consecuencias la política regalista, por ejemplo, de limitación del poder de la Iglesia que había apuntado la monarquía ilustrada o que la monarquía había dejado a medias. Por ejemplo, la monarquía ilustrada no se atrevió con la Inquisición, las Cortes de Cádiz acabaron aboliendo la Inquisición. Por cierto, después de aprobar la Constitución, porque la resistencia fue tremenda. Por aquí, insisto, creo que se puede entender algo que en principio no es fácil, y es como en el paso de la monarquía absoluta, en su versión ilustrada, al paso a la monarquía constitucional, hay un trasvase de proyectos, de ideas, de reformas, de símbolos que forman parte del acervo de la monarquía absoluta en su versión más reformista, en su versión más moderna. Bien, sobre esta cuestión quiero mostrarles un par de imágenes representativas de esa identificación entre la monarquía y la alegoría de la matrona y el león. Esta es la imagen de la que antes hemos visto un fragmento. Es una imagen de los años 70, un cuadro de Pere Pau Montaña, que nos muestra a la monarquía representada en el centro como matrona, con sus atributos, pero con el león a sus pies, entregando, por cierto, al lado de la monarquía, la imagen de Carlos III, una fusión entre el rey, la monarquía y España, entregando una llave a una figura femenina, otra matrona, podríamos decir, de segunda categoría, con el escudo de Barcelona, que al parecer encarna a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. Es como un símbolo de la alianza que la monarquía reformista pretende impulsar entre las reformas que pretende llevar a cabo para España de tipo económico, territorial, social, y esa nueva burguesía comercial catalana
que emerge con enorme fuerza, gracias en parte a la política de la monarquía. La segunda imagen es de esta misma época, pero tiene una fecha específica, o por lo menos conocemos la fecha exacta, 1774. Nos presenta también la alegoría en el centro, con el león a su izquierda, yo creo que se ve bien, a pesar de la distorsión un poco de la imagen, porque forma parte de un proyecto iconográfico llevado a cabo por encargo de la monarquía por Francisco Valleu, en los años 70 para el Palacio del Pardo. Y concretamente esta imagen, esta alegoría de la monarquía española, corresponde y se conserva todavía como decoración del Salón de Embajadores del Palacio del Pardo. Todo cambia en todo caso con el comienzo de la Guerra de Independencia y de la Revolución Liberal en 1808. Es un momento de ruptura, es un momento marcado por el vacío de poder que se produce en España ante, por un lado, la huida de la familia real, el colapso de la vieja monarquía, de la administración del Estado, de sus instituciones. Buena parte del ejército, o una parte por lo menos del ejército, se pasará al ocupante, y ese, como buena parte de las antiguas élites gobernantes, y ese vacío de poder creará las condiciones para el desarrollo de un proceso revolucionario que pasará por una reconstrucción del Estado o de una forma de gobierno que fuera operativa en la lucha contra los franceses, a través de la creación de juntas locales, de juntas provinciales, finalmente la Junta Central, que será la que convocará las Cortes Extraordinarias finalmente reunidas en Cádiz a partir de 1810. Y aquí se puede decir que, aunque los testimonios iconográficos de la época, por razones técnicas en parte, no son aún masivos, se aprecia ya un trasvase de por lo menos semántico, un cambio de significado de la vieja alegoría de la monarquía, de la matrona y el león, que pasa a representar a la nueva nación liberal, sobre todo con la incorporación de un elemento muy sencillo, que es la imagen de un libro. El libro representa la Constitución. Ya tenemos la matrona y el león constitucionalizada, puesta al servicio de una causa revolucionaria. Esa doble lucha por la independencia y por la libertad está muy bien expresada con una elocuencia insuperable en el decreto de la Junta Central, parece que redactado por el poeta Quintana, convocando cortes españoles. Por una combinación de sucesos tan singular como feliz, la providencia ha querido que en esta crisis terrible no pudieseis dar un paso hacia la independencia sin darlo también hacia la libertad. Esa es la doble lucha que se pone en marcha por pura necesidad de luchar contra el invasor y de hacerlo con la mayor eficacia, respondiendo además a una situación nueva, una situación de vacío de poder por un lado y la emergencia de un sujeto en la lucha contra los franceses, que es el pueblo español. Y el pueblo español se va a convertir, tal vez sin pretenderlo, tal vez sin ser consciente de ello, en el sujeto del nuevo Estado que emerge como alternativa al Estado ocupante. Bien, este proceso de reconstrucción del Estado, como les digo, de abajo arriba, de la periferia al centro, dará lugar a la reunión de Cortes Extraordinarias, no por estamentos, y finalmente a la aprobación de la Constitución de Cádiz, cuyo artículo segundo ya les he recordado: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Es una doble lucha por la independencia y por la soberanía nacional. Es una lucha que recurre a las viejas tradiciones. Hay un componente historicista muy fuerte en todo el discurso de las Cortes de Cádiz. La propia Constitución o el preámbulo de la Constitución alude a las viejas libertades y derechos castellanos, a las viejas instituciones, aquellas Cortes que elegían a sus reyes, y recurren naturalmente a los viejos símbolos heredados de la monarquía, entre ellos el león. En un texto, en una proclama patriota de 1808, leemos: «El león de España ha despertado, sus rugidos se oyen en toda la tierra». Por aquí aparece otra derivada de esta historia, o de esta historieta, que veremos sobre todo la semana que viene, que es la cuestión de la decadencia y la regeneración.
partiendo del hecho de que son términos y son proyectos concomitantes. Por ejemplo, regeneración y revolución son términos muy próximos, casi intercambiables. Al final, la revolución liberal es lo que debe servir para sacar a España de su postración, de su decadencia, de la decadencia en que la dejó el absolutismo, en la que la dejó unas élites incapaces, antinacionales, egoístas, y devolverle su esplendor pasado. Es curioso, bueno, y ahí aparece también la bandera rojigualda. Y es curioso, y es una de esas paradojas de la historia de los símbolos, el hecho de que frente a la bandera rojigualda, que empieza a adquirir un gran protagonismo en la lucha contra los franceses, las tropas napoleónicas, al servicio del imperio francés, pero sobre todo, al menos inmediatamente, del Estado josefino, utilicen como bandera la vieja bandera blanca de los Borbones. Cosa que nos lleva a otra paradoja, que yo creo que es de las mayores paradojas de la historia de las banderas modernas, y es el hecho de que la bandera tricolor francesa, que encontramos alguna vez en la literatura revolucionaria española desde finales del siglo XVIII, la apelación a una bandera tricolor será, desde luego, nada que ver con la bandera republicana de 1931, será la bandera tricolor francesa. Pero la gran paradoja está en el hecho de que el blanco, que es una de las tres franjas, uno de los tres colores de la bandera tricolor francesa, procede de la bandera de la antigua enseña de los Borbones, y por tanto en origen es una bandera borbónica, monárquica, con esos dos colores que la acompañan, que son el rojo y el azul. Parece que los colores tradicionales de la Villa de París. La Revolución Francesa fue una revolución muy parisina. Por tanto, a un lado la bandera rojigualda, al otro lado una bandera, la bandera blanca de los Borbones, que las tropas francesas o que el Estado josefino utiliza pensando probablemente en utilizar, pensando equivocadamente, reutilizar la popularidad de la vieja dinastía reinante de los Borbones entre el pueblo español, como estableciendo un nexo simbólico, emocional, entre el pasado borbónico y el presente napoleónico. Bien, hay algunos testimonios, no obstante, de la aparición, de la importancia que empieza a adquirir, desde luego, la bandera rojigualda, pero también la matrona y el león, y del nuevo significado que tiene la matrona y el león al servicio de un proyecto revolucionario, constitucional, que da lugar, por ejemplo, a la instalación en la residencia del embajador de Portugal en España, en el Cádiz de las Cortes, concretamente en 1812, de una arquitectura efímera para celebrar la promulgación de la nueva Constitución. No tenemos una imagen de esa arquitectura efímera, pero sí una descripción, que les leo en parte. Descripción de la decoración arquitectónica con que se puso la iluminación que la noche del día 20 de marzo de 1812 hubo en Cádiz, en la casa del señor conde Palmela, ministro de Portugal, en celebridad de la publicación de la Constitución Política de la Monarquía Española. El frente decorado representaba la fachada de un palacio distribuida en tres cuerpos. El primero, de orden toscano puesto en real, sostenía todo el frente por medio de 4 pilastras, en cuyo centro había una puerta practicable que dejaba ver en el segundo término una perspectiva de jardín. Entre las 2 pilastras, del lado derecho, se hallaba la España en figura de una matrona vestida de guerrera, una imagen muy común de España como Minerva, más concretamente, más que como matrona, con el león a los pies, los 2 mundos en actitud de presentar un gran libro en el cual está escribiendo el genio del patriotismo la palabra Constitución. Ya tenemos, por tanto, la matrona y el león constitucionalizados como símbolo de la nación liberal. Ya tenemos esta primera secuencia de esa transferencia simbólica que se ha producido de la monarquía tradicional a la nueva monarquía constitucional. Lo vemos también en esta imagen, que es una de las pocas imágenes que se conservan de la iconografía política de las Cortes de Cádiz. El texto escrito en esa columna, dice: España e Indias reunidas en Cortes vienen a salvar
su amada patria. Las cortes, bueno, con la matrona y el león, la matrona medio adormecida, letargada, es una imagen frecuente en la España del siglo XIX. España está alicaída. Solo la revolución, solo el genio del patriotismo, solo su reconciliación con la nación, solo el pueblo le dará la sangre, la savia nueva que necesita para recuperar su antiguo vigor, su antiguo esplendor. Las Cortes liberales, aquí no hay una referencia a la Constitución, pero en todo caso sí a las Cortes liberales, como un factor de regeneración nacional para un país encarnado por una matrona, como ven, alicaída, abúlica. En imágenes posteriores aparecerá francamente famélica. Este binomio decadencia-regeneración será muy importante en toda esta historia, en todo este relato sobre la nación liberal, su decadencia, su regeneración a lo largo del siglo XIX. Otro detalle importante, lo vemos ya en esta imagen, es el tipo de corona que lleva en su cabeza la matrona. Ya les digo que a veces es difícil distinguir el carácter liberal, absolutista o políticamente, digamos, aséptico de la alegoría de la matrona y el león. Pero hay un matiz que suele funcionar, se lo digo con cierta precaución, que suele funcionar. La monarquía, cuando la matrona representa la monarquía tradicional, la matrona lleva una corona real. Cuando la matrona lleva, como en este caso, una corona mural o almenada, la matrona representa a la nación, representa a España, representa a la nación liberal. La siguiente imagen es de 1814, es una imagen que no es fácil de interpretar. Es una alegoría del triunfo sobre Napoleón y del regreso de Fernando VII a España, con un texto que dice así: la valiente, fiel y constante España, representada evidentemente por la matrona y el león, junto a Fernando VII. La valiente, fiel y constante España, unida a la generosidad y bizarría inglesa, ahí tiene la bandera británica, sacan de su cautiverio al inocente monarca Fernando VII, quien entra triunfante en España con su aliada a impulsos de las provincias y de la coronada Villa de Madrid, dejando reducido a cenizas todo el poder y orgullo de Napoleón, rescatada la paz de Europa y desterrados el dolo, la iniquidad y la infamia que se publica y transmite a las generaciones venideras. Es una imagen políticamente bastante inclasificable, porque si fuera una imagen absolutista, y por la fecha y el protagonismo de Fernando VII podría serlo, debería haber una referencia a la derrota del liberalismo. Es decir, que el liberalismo debería estar entre los enemigos, como aparece el imperio napoleónico en forma de águila. Y si fuera una imagen liberal, debería aparecer alguna referencia a la Constitución o a las Cortes. Yo creo que esta especie de, como diría yo, este pequeño jeroglífico, y estas imágenes suelen serlo, o tienen un componente a veces indescifrable, se puede explicar de una forma. Se podría explicar por el hecho de que hubiera sido elaborada y divulgada entre el 22 de marzo de 1814, regreso de Fernando VII a España, y el 4 de mayo de 1814, golpe absolutista de Fernando VII. En un momento, digamos, de transición, en que Fernando VII ha regresado a España con intenciones que algunos ya le suponen, pero antes de que esas intenciones den lugar a un golpe de Estado con la situación que encuentra en España, que es de vigencia la Constitución de 1812. Y yo creo que ese momento de transición explicaría esa ambigüedad, ese carácter un tanto indescifrable de esta imagen, ni absolutista ni liberal. De nuevo la corona, mejor dicho, la corona real, la vemos después de aquellas primeras imágenes de la época de Carlos III, la corona real en la cabeza de la matrona, que podría reforzar la teoría de que se trata de una alegoría, de una visión absolutista o semiabsolutista del regreso de Fernando VII a España.
Tras su regreso, tras el golpe de Estado del 4 de mayo de 1814, 6 años de absolutismo, 6 años de eclipse de la simbología nacional, de la matrona y el león, de esa retórica patriótica que había inflamado los ánimos de los españoles en su lucha por la independencia y por su libertad en los años de la gran independencia. Hay, insisto, una correlación muy clara entre patria y revolución. Hay una presencia constante del lenguaje patriótico en la retórica liberal. No hay más que recordar las palabras con las que uno de los padres de la Constitución de Cádiz, Agustín de Argüelles, presenta el proyecto constitucional a las Cortes: españoles, ya tenéis patria, porque los liberales no conciben que haya patria si no hay derechos y libertades, si no hay un pacto libre entre la nación y la monarquía. A falta de liberalismo, ausencia o eclipse de esa retórica patriótica, de esa simbología también patriótica característica de la primera revolución liberal. Por la misma razón se entiende que el triunfo de la revolución en 1820 y el restablecimiento de la Constitución suponga una explosión, más aún que en la gran independencia, de retórica patriótica y un regreso de la alegoría de España en su versión liberal, que en su expresión más genuina, que es la matrona y el león, generalmente con el libro de la Constitución y algún otro elemento añadido, la corona mural y en algunas ocasiones la bandera, aunque la bandera plantea un problema que vamos a comentar enseguida. De momento, fíjense en esta litografía de 1820, es más amplia. Yo me he fijado en un detalle, justamente en el fragmento en el que aparece la matrona y el león. Aquí tienen a la matrona con su corona mural, aletargada, lo mismo que el león, y una escena, ya les digo que es más amplia, una columna que hace referencia a las últimas víctimas del absolutismo al producirse el pronunciamiento liberal en Cádiz, en la ciudad, el 10 de marzo de 1820, que dio lugar a una represión feroz. La expulsión de las órdenes religiosas o la lucha contra el fanatismo, contra la concepción más retrógrada de la religión, y algún otro detalle en el que no voy a entrar. Patria de libres, tiene al pie esta litografía, unas palabras que sirven de título a esta imagen y que nos devuelven a esa simbiosis fortísima entre patria y revolución. Españoles, ya tenéis patria. Es como si los españoles volvieran a tener patria de nuevo gracias al triunfo de la revolución y al restablecimiento de la Constitución. Bien, hay algo parecido también en este otro grabado enormemente difícil de interpretar, mucho más de lo que yo me imaginaba cuando lo seleccioné para esta primera conferencia. Y eso que es un grabado bastante conocido del trienio liberal, probablemente de 1820. Hay una serie de elementos que son relativamente fáciles de identificar. La matrona vestida de Minerva es un elemento recurrente en la iconografía del siglo XIX, el león a sus pies, una expresión, digamos, plural, diversa, de la España liberal en su pluralidad social, incluso de género, incluso generacional, militares y civiles, una mujer, su hijo, a la derecha un barco, que yo creí al principio que podía ser como como la expresión de una idea de progreso, de prosperidad ligada al liberalismo. A la izquierda, de nuevo, unos frailes puestos en fuga por la revolución. Abajo una inscripción: abolición de la Inquisición, que va a ser una de las primeras medidas que tome el nuevo régimen. El libro de la Constitución en manos de la matrona. Nada sorprendente, empieza a ser ya una historia que conocemos, una historia que nos resulta familiar. Pero hay dos elementos que resultan francamente sorprendentes. Para sorprendernos de estos elementos tenemos que romper, digamos, con la catalogación oficial de esta imagen,
que se conserva en forma de grabado y en forma de abanico en el Museo de Historia de la Ciudad de Madrid. Es la misma imagen en este soporte, exactamente la misma, un poco historiada, un poco adornada en la parte de fuera. Perdón. Los dos elementos sorprendentes son la bandera y la figura que aparece a la izquierda con un manto de armiño, con una especie de cetro o báculo en el momento de ser coronada con laurel, de recibir una corona de laurel. La imagen está catalogada y hasta ahora, y todo el mundo lo ha aceptado así, yo mismo, tengo que decirlo, hasta esta tarde, como hasta el último repaso que he hecho de estas imágenes, como una alegoría de la jura de la Constitución por Fernando VII. Lo que me sorprendió de esta imagen es la bandera. ¿De dónde sale esta bandera? Bien, que el verde es un color asociado al liberalismo, se sabe. Que el verde formara parte de una tradición masónica es algo, como han afirmado algunos autores, es algo que en parte me desmintió ya una buena conocedora de la historia de la masonería española, compañera mía y amiga Isabel Martín, que está aquí con nosotros. Pero bueno, podía tener otro origen. ¿De dónde viene el verde? Lo que sabemos es que el verde de Dolor se convirtió en cintas, en escarapelas, en banderas, en el uniforme de la Milicia Nacional, en un color emblemático del liberalismo español a partir de 1820. Esta podría ser una bandera de la Milicia Nacional y, en todo caso, una bandera que en ese contexto podría plantear un problema. ¿Por qué esta bandera, dada la solemnidad de lo que representa esta imagen, y no la bandera roja igualdad que hemos quedado? Y yo insisto en ello, que es una bandera mucho más próxima al liberalismo que al absolutismo. Es una bandera nacional, pero es también una bandera liberal. Yo creo que la respuesta que nos lleva también no a resolver, pero sí a replantearnos la personalidad de la figura que aparece a la izquierda, la respuesta está en una petición que el llamado Ejército de la Isla, y en particular su jefe, el general Riego, hizo a las Cortes en agosto de 1820. Cito, así aparece en los diarios de sesiones de las Cortes y en la prensa de la época: sobre que se adoptase la divisa verde para la escarapela nacional y en toda la Armada del Mar y Tierra el color verde con el encarnado en la escarapela nacional y banderas. Si he entendido bien, y esta es una historia que aparece en la prensa de la época con cierta frecuencia en 1820, el Ejército de la Isla, que fue el ejército sublevado por Riego, ejército que debía partir en expedición a América, el Ejército de la Isla hizo durante su pronunciamiento, en esos 2 meses y pico que dura su deambular por Andalucía, hizo del verde una especie de amuleto de la suerte. De hecho, algún miembro del Ejército de la Isla dirá, bueno, es que es el color de la esperanza, ¿no? Probablemente porque hicieron del verde, me imagino que cogiendo hojas de este color para llevarlas como escarapelas en un ojal del uniforme. Y de esta forma, esas hojas verdes que se colocaron en su uniforme pasaron a simbolizar al Ejército de la Isla. Y esto es lo que llevó al jefe del Ejército de la Isla, al general Rafael del Riego, a pedir que las Cortes institucionalizaran el verde como color nacional y que formara parte, que pasara a formar parte con el encarnado o el rojo, que lo era ya de la bandera nacional, de la nueva bandera, de la nueva enseña nacional. Yo creo que esta es la historia. Si esta es la historia, si esta alegoría no representa la jura de la Constitución por Fernando VII, sino más bien el alzamiento del Ejército de la Isla en Cádiz, de ahí el barco, la figura que aparece a la izquierda, que desde luego no es reconocible como Fernando VII, y Fernando VII tenía una imagen muy reconocible por las monedas, por todos los españoles, tal vez no sería Fernando VII, sino el general Rafael del Riego. Y eso explicaría también lo extraño del báculo. Pero, en fin, esta es una
hipótesis a la que he llegado esta tarde y no puedo extenderme más porque además hay una serie de elementos simbólicos muy difíciles de interpretar a partir de la calidad de esta imagen. En todo caso, a pesar de lo excéntrico de esta bandera, como les decía, el trienio liberal hizo de la bandera rojigualda la bandera nacional, o la consagró a la vez como la bandera nacional, como la bandera de la España constitucional. Lo vemos, por ejemplo, en esta bandera o estandarte que el diputado de las Cortes del Trienio, me parece que lo fue también en las Cortes del Trienio, pero vamos, que había sido diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz, el clérigo Diego Muñoz Torrero, que fue presidente de las Cortes de Cádiz, regaló, supongo que a la milicia nacional de su pueblo, Cabeza del Buey, Badajoz, esta bandera que tenemos aquí reproducida, mejor dicho, en su original, que se conserva en el Congreso de los Diputados, con esa inscripción, donación del ilustrísimo Muñoz Torrero. Y al otro lado, Extremadura Baja, Constitución, Cabeza del Buey. Es la definitiva constitucionalización de la bandera rojigualda, de la misma forma que la matrona y el león habían sido ya constitucionalizadas en la primera etapa liberal. De la importancia que la bandera rojigualda tendrá en el trienio como símbolo de la nación española, que los liberales solo conciben como una nación de libres e iguales. Hay un buen ejemplo también, no muy conocido, en esta imagen del batallón de milicianas liberales que se formó en Barcelona en 1823 en vísperas de la invasión de España por los 100.000 hijos de San Luis. Fíjense la omnipresencia de la bandera rojigualda o de los colores rojo y amarillo. Por un lado, en esa cinta o faja que llevan en la cintura, las dos milicianas, según las instrucciones expresas que la fundadora de la milicia voluntaria femenina de Barcelona, la viuda del general Lacy, había expresado literalmente que el uniforme de las milicianas o de las ciudadanas voluntarias debía llevar, cito, una banda de los colores nacionales, rojo y amarillo, con borlas de seda, con borlas de seda en su extremo. Rojo y amarillo en la cintura, rojo y amarillo en los penachos, en el gorro con penacho, rojo y amarillo en esta bandera que ondea, parece que en una fortificación de Barcelona, que yo creo que es un edificio imaginario, que yo no reconozco con ningún edificio militar de la Barcelona de la época, ni Montjuïc ni la Ciudadela. Bien, hasta ese extremo, hasta el uniforme, hasta la omnipresencia de la bandera rojigualda en el uniforme de estas compañías de ciudadanas voluntarias que se están creando con superior aprobación en la Benemérita Barcelona en 1823, llega esa fusión entre la bandera nacional y la bandera liberal, o esa consagración de la bandera rojigualda como la bandera de la nación liberal. Fíjense, sin embargo, bueno, quería plantearles una cuestión, termino enseguida, pero quería plantearles una cuestión que anticipa algo que veremos sobre todo en la última clase. Bueno, que veremos en las próximas, pero sobre todo en la última lección o conferencia. ¿De dónde viene el morado? Como color de la Revolución Española o del liberalismo español. El morado aparece ya en el trienio liberal, en uniformes, en emblemas, en cintas, como expresión de la tradición liberal de la Castilla que se sublevó contra la monarquía absoluta, contra Carlos V. El morado aparece, por ejemplo, en esta insignia que el Ayuntamiento de Madrid oficializó como premio a todos aquellos que el 7 de julio de 1822, una jornada que dio lugar a un episodio nacional de Galdós, defendieron la Constitución frente a la Guardia Real sublevada contra el régimen liberal. Pues bien, el 10 de agosto de 1822 el Ayuntamiento Constitucional de Madrid
autorizó a quienes participaron en aquella jornada el uso de, cito, una condecoración o distintivo en que se represente en su anverso el libro de la Constitución abierto y por el reverso tenga la siguiente inscripción: acción memorable del 7 de julio, y llevarse pendiente de una cinta, su centro de color morado con tafiletes a su orilla rojos y amarillos, cuyos colores indican los antiguos pendones de Castilla, el morado, y la bandera nacional, rojigualda. Bien, pero es un momento todavía de difícil transición, de ambivalencia, ambigüedad de los colores, de los símbolos. Y aquí, por ejemplo, en este grabado absolutista, que celebra la victoria de los 100.000 hijos de San Luis sobre la España liberal, el restablecimiento de la España de la monarquía absoluta. De nuevo, fíjense en la corona que lleva la matrona, la corona real. Encontramos, junto con la bandera blanca, aparece con 3 flores de lis, detrás de la bandera, una bandera con 3 franjas. La litografía no tiene color, pero muy probablemente sea una bandera rojigualda. Por tanto, es un momento todavía de ambigüedad en que el absolutismo, yo creo que la bandera está mucho más cerca del liberalismo, pero el absolutismo no la ha declarado enemiga de la monarquía absoluta, a pesar de que nada más producirse el restablecimiento del absolutismo, el gobierno decretó la vuelta de la bandera blanca de los Borbones de la dinastía reinante en las unidades del ejército, en detrimento de la bandera rojigualda. Por tanto, sin que se pueda decir de forma categórica que la bandera rojigualda es liberal y la bandera del absolutismo es la bandera blanca, porque hay un momento de transición, porque hay una cierta ambigüedad, porque es fácil resemantizar, reinterpretar los símbolos con un pequeño añadido, el libro de la Constitución por un lado, la corona real por otro. Parece claro que la bandera rojigualda está más cerca del liberalismo que del absolutismo. Y eso responde, voy terminando, responde a la importancia que el liberalismo, que al fin y al cabo pretendía socializar entre el pueblo, nacionalizar un proyecto colectivo, otorgó a los símbolos como un factor muy poderoso de nacionalización de su proyecto, como una forma de dar una fuerza sentimental, emotiva, a un proyecto político que iba más allá de un cambio de régimen. Esta es la historia hasta este momento. Esta es la historia, en parte también en la década ominosa. Termino con esto. Decadencia, creo yo, de la bandera rojigualda, decadencia de la matrona y el león, entre otros factores, por uno que es siempre muy importante, por razones técnicas. A menos absolutismo, menos prensa, menos litografía, menos imágenes. No hay necesidad de socializar un proyecto político, de legitimar un régimen que tiene una legitimidad de por sí que viene de arriba. No tiene que buscarla abajo, no tiene que buscar el apoyo, el respaldo del pueblo. Y de ahí, insisto, también esos vaivenes. Los liberales tienen la obsesión de socializar sus símbolos, su proyecto. El absolutismo no tiene esa necesidad. Es una nueva etapa, la llamada década ominosa, como lo llamaron los liberales, es una etapa que se produjo, es una etapa en la que, sin embargo, a pesar de esa caída en la lucha simbólica a lo largo de estos años, se produjo, sin embargo, uno de los episodios más trascendentales de esta historia, que es el episodio, empezaré la semana que viene con él, protagonizado en 1831 por Mariana Pineda. El episodio en el que la matrona se hace carne. Y ustedes se preguntarán, como nos hemos preguntado muchos durante mucho tiempo, ¿cómo era la bandera que bordaba Mariana Pineda y le costó la vida? La respuesta la semana que viene. Muchas gracias.